Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Telegram. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestra página web julijosh.com. Enlaces en la descripción de este video. Siempre pa'lante, siempre con Dios es nuestra bandera. Esposos, papitos de Baby Josh y Baby Jack, músicos y evangelizadores digitales. Aquí abriremos el corazón, compartiremos conversaciones, experiencias, testimonios y reflexiones. Buscamos inspirarte, motivarte y acompañarte en tu encuentro con Dios y la realización de tus sueños. Somos Julie Y Josh. y esto es Un Milagro Podcast. Hola, hola familia, bendiciones. Bueno, como siempre yo estoy feliz cada vez que se viene un nuevo episodio del podcast y hoy estoy más feliz porque estoy muy bien acompañada y como lo pueden ver aquí de manera presencial. Con ustedes, Hugo y Caro. Bueno, yo siempre les doy la bienvenida con los invitados y en este caso, como siempre, que se presenten ustedes mismos, la verdad. Así, relajado como estamos hablando ahorita, bueno, vamos, antes de iniciar. Hagamos la presentación como siempre hacemos nuestra presentación. Hola, somos Hugo y Caro. Somos una pareja de esposos católicos que le servimos al Señor. Que el Señor nos bendice diariamente con nuestra familia, con nuestro trabajo. Pero el día de hoy estamos aquí muy felices por esta invitación. Y bueno, vamos a ver ¿Qué sale de ¿qué sale de esta conversación? Bueno, y Caro, tú. ¿Qué tengo que decir? Voy a hablar yo. Dejé hablar a mi esposo de primero, ¿sí se dieron Gloria cuenta? a Dios. Bueno, estamos casados hace 5 años y vivimos hace 15 años. Tenemos 3 hijos, 22 el mayor, la niña de 14 y el niño de 13. Y entonces ahí uno empieza con las matemáticas. Sí. 15 años viviendo juntos, un pelado de 22, la niña de 14 y apenas hace 5 años casados. Y ha sido una larga historia, ¿verdad? Que bueno, con el favor de Dios vamos a compartir hoy juntos aquí de la mano de Dios. Amén. Eso es lo que venimos hoy a compartir. Bueno, yo primero que todo les voy a dar las gracias por aceptar la invitación. Fue algo así como que rápido. Pero bueno, nada, el Señor pone en el corazón esas personitas que quieren en este espacio. Este es un espacio, como les comentaba antes de iniciar, testimonial. Yo sé que muchas personas se van a identificar y me encanta eso porque hemos recibido muchos testimonios con cada invitado. Entonces yo sé que no va a ser la excepción. Me gusta mucho eso que me comentabas, que el Señor reconstruyó su matrimonio. Entonces yo me quiero ir por ahí, porque yo sé que hay muchas parejas. Bueno, Josh y yo pues somos esposos. Tenemos otra historia, pero me gusta mucho conocer además las otras familias. Entonces, coméntenme, a ver, ¿quién me quiere contar y quién nos quiere contar esa experiencia de Dios en su matrimonio? Pero nos podemos ir desde mucho antes. Bueno, ¿de dónde nos sacó el Señor? Sí. El Señor nos sacó del barro. Realmente, Hugo y Caro hoy son unos, pero y son los que hoy pues le sirven al Señor. Pero Hugo y Caro hace 15 años eran otros. Y esos otros realmente estábamos, podríamos decir, muertos. Estábamos muertos, éramos unos zombies. Vivíamos, pero realmente estábamos muertos. Nos dejábamos llevar por las pasiones, por los pareceres. Vivíamos en nuestros pareceres egoístas, cada uno. Aparentemente queríamos estar juntos y tener una familia, pero realmente él tiraba para su lado y Caro tiraba para su lado, ¿verdad? Y bueno, claro que nos amábamos y nos queríamos, pero no de la manera en que Dios quería. A su manera. ¿Verdad? Era a nuestra manera. Y bueno, Hugo y Caro empezaron a vivir juntos hace 15 años. Y como les digo, de una manera que era, yo digo que era un infierno lo que vivíamos, pero eso no lo sabe nadie, nada más nosotros. O sea, el Señor tiene un sueño con cada familia, ¿verdad? Y la familia, de hecho, es el sueño de Dios. Pero en ese caso nosotros, yo te decía ahorita, era una pesadilla. ¿Por qué era una pesadilla? Porque pues Hugo no le gustaba estar en casa. Okay. A él no le gustaba quedarse conmigo en la casa. Y yo estaba embarazada de la niña. Y él buscaba la excusa para salir. Los fines de semana cuando llegaban, Hugo
buscaba las formas, ¿verdad? Las formas, los planes, habían planes para hacer él, pero planes entre los dos no habían. Una situación difícil en medio del embarazo, no dormía en la casa y cuando llegaba borracho, alcoholizado. Yo no tomaba porque estaba embarazada, pero de no haber estado embarazada también lo hubiera esperado borracha. Entonces realmente tuvimos a la niña y luego de tener a la niña, 8 meses después vuelvo a salir embarazada. Y ese vuelvo a salir embarazada fue realmente algo inesperado para los dos, en donde nosotros le decimos a nuestro hijo menor que él llegó con un propósito. Él llegó con el propósito de que mamá y papá no se separaran. Porque de no haber sido ese embarazo que realmente lo mandó el Señor, yo creo que Hugo y Caro en ese momento se hubieran separado. Ya, ahí no hubiera habido más. Porque no llevábamos ni 1 año y medio viviendo y eso era un desastre. Entonces sale otra vez Caro embarazada de Santi y ese embarazo fue bien difícil, lleno de muchas situaciones fuertes, de alcohol, de depresión, de tristeza, de ira, de descontrol, de que nos fuimos a vivir juntos en casa de mi mamá. Vivíamos en un cuarto, yo embarazada, la niña bebecita, y el niño mayor cuando estaba con nosotros llegaba y todos dormíamos en un cuarto. Entonces todas las situaciones eran extremas, ¿verdad? Y bueno, fue una situación fuerte que luego cuando ya fuimos tal vez avanzando en esa situación, que tuve a Santi, mi mamá se daba cuenta, porque pues vivíamos en su casa, de lo que vivíamos como pareja y como familia. Ella se daba cuenta. Y recuerdo que hubo una época, hubo un momento que Santi tal vez tenía 4 meses, y fíjate tú que lo recuerdo ahora porque a Hugo le gusta el fútbol y tenía un campeonato. Entonces, bueno, ya yo no estaba con barriga, estaba recién parida, pero dije, voy a acompañar a mi esposo, y me fui con él, y a mí me encantaba también tomar. Entonces aproveché ese día para desahogar mis penas y llenar todos mis vacíos con el trago, que tenía rato que no lo hacía. Y ese día duramos 2 días por fuera de la casa. Wow. Y los niños bebés en la casa. ¿Con tu mamá? Con mi mamá. Realmente Hugo y Caro no tenían conciencia de familia, ¿verdad? Mi mamá, cuando nosotros llegamos 2 días después, amanecidos, borrachos, porque no es que llegáramos buenos y sanos, sino que llegamos borrachos. Y llegamos porque nos llamaron insistentemente a un celular. O sea, hasta de pronto, ¿qué les pasó? Ellos estaban, Claro, ¿cierto? claro. Pensando, preocupados. Preocupados. Cuando llegamos, nos dijeron, mañana se van de la casa. Wow. Y mañana se van de la casa fue que nosotros no teníamos a dónde ir. Y en ese momento pudimos haber pensado, uy, mi mamá sí es mala. Pero yo creo, y Hugo, lo hemos hablado, que eso era lo que necesitábamos para despertar. Entonces mi mamá nos saca de la casa. No teníamos para dónde coger. Y al día siguiente cogimos todas las cosas de nuestros niños, nuestra ropa, en el carro, y nos fuimos para una tía de Hugo. Y nos metimos en otro cuarto. Y ahí fue como ese estremecerse, ¿verdad? De Hugo y Caro, así como que, bueno, ¿qué estamos haciendo? Pero aún así tampoco era que eso no nos puso en orden, nos estremeció, ¿verdad? Fíjense que días antes, o meses, 2 meses antes, previo a ese acontecimiento, mi mamá me insistía mucho que fuera un grupo de oración al que ella iba los viernes. Y pues los viernes para mí eran los viernes de rumba. Claro. Ya, llegaba el viernes 6 de la tarde, ya yo parida, tenía 2 meses, 3 meses de parida y así tomaba. Entonces dije, no, 6 de la tarde viernes, grupo de oración, yo no voy a ir nunca a un grupo de oración los viernes. Hugo se perdía, pero mi mamá me insistía y eso le daba y le daba. Llegó un día en donde el Señor sabía quién era esta ovejita, esta cabra loca, más bien. Y entonces, esa ovejita no, esa cabra loca. Y entonces mi mamá me dijo, Caro, este viernes el grupo es aquí en la casa. Entonces, si tú no vas, yo sí llego. Exacto. Y yo decía, ay, bueno, ahora cómo le saco el cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, Dios
Él busca la manera. Él busca la manera de encontrar a esa oveja perdida. Y efectivamente, pues no tuve forma de irme, Hugo no estaba ese día. Y ahí el grupo de oración que fue en la casa, hermoso, vinieron alabanzas, para mí todo eso era nuevo, apagaron los focos, luego hubo una oración al Espíritu Santo y yo, obediente, con los ojos cerrados. Luego de eso la prédica y yo escuchaba atenta, pero así como que bueno, pero ¿qué es esto, verdad? Después de la prédica vino el momento de la oración final. Y en ese momento apagaron nuevamente las luces y bueno, yo me entregué a ese momento, pero más que todo el Señor sabía lo que iba a hacer. Entonces estaba el siervo que dirigía el grupo y se acercó a mí en el momento de oración y me habló al oído. No le habló a la gente, le habló a Caro al oído, era para mí ese mensaje. Y el mensaje que me dio el Señor ese día fue, ya no mires más el ayer, yo voy a hacer nuevas todas las cosas y lo verás ahora. Y solo el Señor y yo sabe el Señor por qué me lo dijo, porque esa Caro de ese momento era una Caro que se culpaba por todo su pasado, ¿ya? Por todo el ayer, y que sentía que no merecía nada, que no merecía una familia, que no merecía ni siquiera mis hijos, que no merecía amor, que no merecía nada, que merecía vivir esclava, que merecía vivir en la tristeza, que merecía vivir como vivía en ese momento, muerta, ¿verdad? Que me merecía eso. Y cuando el Señor me dice eso entró a donde tenía que entrar. Y yo le creí al Señor. Una de las cosas que siempre comparto es que el Señor siempre está hablando, pero hay veces que uno no le cree. Muchas veces uno no le cree. Y ese día hubo una diferencia porque yo le creía lo que el Señor me dijo. Y el Señor me habló y tocó lo que necesitaba tocar. Él me picó el ojo así, hermoso. Y yo dije, epa. Directo al corazón. Directísimo. Y fíjense que pasó algo que apagaron, ya prendieron las luces. ¿Y quién quiere dar testimonio? Y esta cabra loca y yo lloraba y no podía dejar de llorar, ¿verdad? Y me imagino la mamá. Y mi mamá, claro, fue esa que me ayudó a encontrar el camino. Entonces ese fue como el inicio de Caro, y a partir de ahí empieza como uno a querer más de eso que el Señor le entregó ese día, ¿verdad? Y hacer el Señor sus cosas en Caro. Un proceso bien largo, que aún no termina, ¿verdad? Pero que entró por este lado. El Señor, cuando enciende una lámpara, dice el Señor, no la enciende para ponerla debajo de la mesa. Y 3 meses o 4 meses después de ese primer encuentro con el Señor me llama a ir a un retiro. Y en ese retiro yo voy también por mi mamá, las mamás, ¿verdad? Sí, las mamás. Las mamás, y voy al retiro obligada. ¿Y qué retiro? Ay, qué jartera. Y bueno, sí, ya yo me la sé todas, ya me encontré con el Señor. ya el Señor me dijo, ¿qué más quieres, mamá? Pero yo seguía en mi vida, en el trago, en el desorden. O sea, como y ese todo. momento, pero pues no era la apertura total del corazón y los cambios en la vida, ¿cierto? Exactamente. Te así gustó es. el momento, pero Señor, déjame aquí, estoy bien. Es no la quiero comodidad, cambiar. La comodidad. Y los viernes todavía seguían siendo viernes de trago. Uno que otro viernes ya accedía a ir al grupo por mi propia voluntad. Claro, era el Señor el que me empujaba, el que me llevaba. Pero llego a ese retiro, lo hago y se me enciende el corazón, ¿ya? El Señor me lo enciende. Y cuando salgo del retiro, le cuento a Hugo y le digo, tú tienes que hacer esto, ¿verdad? Lo que uno vive, uno quiere que la persona que está al lado de uno la viva. Y estábamos reventados. Ya habíamos conseguido casa, después de que mi mamá nos había sacado de la casa, ya habíamos conseguido casa propia. Y estábamos juntos viviendo en nuestra casa, pero pues ordenado en la infraestructura, pero destruidos por dentro. Una casa más no el hogar. Más no el hogar, así es. ¿Y cómo lo veías tú, Hugo? O sea, desde tu situación, ella va al retiro, o bueno, cuando tuvo la primera experiencia en la casa de la mamá, ¿algún cambio no? ¿O le contaste, sentí esto, me dijeron esto, no? Fue muy particular. Ella, digamos que todo eso que les contó fue un proceso más o menos largo.
y se ve hermoso, ¿cierto? En mi caso, como yo lo vi, pues yo decía, qué chévere que va los viernes al grupo de oración. Para yo Porque yo los viernes me perdía. Ok. Yo los viernes me perdía, Para mí es mejor. Sí, me iba a tratar de llenar mis vacíos que desde pequeño traía en las cosas que me ofrecía el mundo porque no conocía de Dios. Ya Caro, su mamá la estaba llevando a conocer del Señor y a tener un pequeño encuentro, porque quien le habló en el oído en ese momento fue el Señor, el mismo Jesús, quien le habló. Y tuvo su encuentro ahí personal. Pero yo no tenía y nunca tuve un encuentro antes de. De hecho, cuando a mí alguna vez que estaba en tantas cosas del mundo, el trago, el juego, porque desde muy joven aprendí a jugar y apostaba a las apuestas, conocí también la droga, cosas así. Y cuando alguien me habló de Jesús, yo dije, no, pues Jesús no viene por mí. Yo tenía una idea errónea de Jesús. Y yo pensaba, Jesús no viene por mí, vendrá a castigarme y vendrá a llevarse a esas personas que van a la iglesia, a la misa diaria. Yo no sabía ni qué era el Santísimo, yo no sabía hacer un rosario, yo no sabía el credo, no me había confirmado. O sea, ni siquiera era para Nada. ti alguien cercano No. que tú tuvieras en mente. Era alguien que no era para mí en ese momento, porque dice San Pablo, la peor enfermedad del hombre es el pecado, porque el pecado te esclaviza y la consecuencia del pecado era la muerte. Yo estaba totalmente esclavizado por el pecado y ciego por el pecado. Entonces yo no lograba ver más allá de mi nariz. No podía ver a ese Jesús porque me tenían agarrado por el pecado. Entonces yo me voy, todo ese pecado y todas las cosas, todos mis vacíos desde muy pequeño, traté de llenarlos, que primero con el alcohol, después con el juego, después con la droga, después con las apuestas, después con otras, las mujeres, ¿sí? La infidelidad. Y nada de eso me llenaba, pero yo quería buscar y buscar y buscaba en el lugar equivocado, ¿cierto? Cuando nos vamos a vivir juntos, pues obviamente yo ya venía malcriado, malcriado en un mundo donde ya estaba muy agarrado, muy hundido en ese barro sucio. Y ella por su lado, pues también venía con sus cosas. Para la gloria de Dios, hoy llevamos 8 años que no tomamos una gota de alcohol, ¿cierto? Pero en ese momento fue muy difícil, porque el alcohol nos llevaba a todas las cosas malas. Y yo no, decía Caro, Hugo no quería llegar a la casa. Pues yo no quería llegar porque cuando yo llegaba me la encontraba ella enfurecida y me tiraba cosas, peleábamos, controles remotos por aquí, el plato por allá. Lámparas, Todo todo lo que... Entonces para mí era un infierno. Entonces yo decidí no llegar temprano, o más bien llegar temprano. Al otro día. Al otro día. Al otro día, para ver si la encontraba durmiendo y no me... Y eso fue horrible. Después, entonces, fíjate que nuestra vida se parte de un antes de conocer al Señor a un después de conocer al Señor. O sea, se parte en dos nuestra vida familiar y personal. Caro empieza con ese encuentro con el Señor en ese grupo de oración. Mi encuentro con el Señor fue después, pero fue muy bonito empezar a ver cómo Caro iba cambiando. Ya al día siguiente que yo llegaba tomado, ya no me peleaba. Me tenía la sopita, el desayunito, y yo decía, algo raro está pasando aquí, ¿qué está pasando? No, pero yo te voy a decir algo que pasó. Te voy a decir algo. Caro llamaba a Hugo cuando Hugo no estaba en la casa. Viernes, 10 de la noche, ya Hugo podía tener, en verdad, 60 llamadas perdidas. Él no me contestaba, pero yo dije... Pero te hacías notar. Me hacía notar, o sea, no vas a venir, pues te voy a hacer la vida imposible. Ya, te la voy a hacer imposible. Y así era, y toda la noche yo no dormía y le daba el celular y tal. Y si yo era de saber por dónde andaba, salía a buscarlo, a armarle show, y podía que estuviera borracha y salía borracha, en fin. Ese era el infierno que vivíamos, ¿verdad? Ojo, en medio de que ya nos habíamos encontrado con el Señor, pero es que yo digo, ay Señor, ¿de dónde nos sacaste tú? Entonces, cuando empecé a dejarme tocar más por el Señor en el grupo de oración y luego de ese retiro que se hizo, claro, yo empecé a descubrir que había alguien que me daba esa paz, ese amor, que me daba tranquilidad, que me llenaba, que me hacía sentirme diferente.
esa persona que es Jesús, ¿verdad? Y llegaban los viernes y entonces en vez de preferir el trago, entonces ya iba más y me prefería el grupo. Y por mi mente pasaba algo, una tentación. Y si me voy y percibo a Hugo y me lo pillo con las manos en la masa. Porque las manos en la masa no era una cerveza. Claro. Las manos en la masa era la masa. La masa. Entonces yo quería encontrármelo con las manos en la masa y quería coger... Oye, me vas a acabar aquí en esta... No, pero es la verdad. Ese era su pensar. Era la verdad, era mi pensar. Entonces, pero bendito sea Dios que durante ese tiempo, Caro no salió a perseguir a Hugo. Y lo que hizo Caro, aún en medio de esa tentación, fue ir al grupo. Entonces, claro, había momentos fuertes porque yo iba al grupo y salía, wow, el Señor me hablaba, yo lloraba muchísimo. Ese encuentro con el Señor para mí era sanador, ¿verdad? Y yo le decía a Hugo, ¿vienes por mí a las 9? Pregúntame si iba. Me dejaba. Entonces me tocaba buscar chance. O sea, yo pensaba que diciéndole que fuera por mí, él iba a asegurar que él estuviera conmigo, pero así no era la cosa. Entonces, claro, al principio fue duro, al principio lo que yo experimentaba con el Señor fácilmente se podía ir, ¿verdad? Claro. Pero la perseverancia y el en verdad creerle al Señor en mi proceso, en lo que Él estaba haciendo conmigo, empezó a hacer que Caro ya no llamara 50 veces a Hugo. Sí. Empezó a hacer que Caro ya, cuando Hugo eran las 2 de la mañana y no llegaba, pues Caro se dormía, ¿verdad? Y empezó a hacer que Caro en las noches, cuando eran las 2, ya no estaba tomando, esperando a Hugo, sino que no necesitaba tomar y se acostaba, ¿verdad? Entonces, empezaron a pasar cambios en Caro, cambios que fueron notorios para Hugo. Claro. Y que él en un momento, entonces, ¿qué fue lo que dijiste? Ahora sí, dale. ¿Qué pensaste cuando Caro dejó de llamar? No, o sea, yo empecé a verla radiante, amorosa, o sea, una cosa... Yo dije, a esta mujer le pasa algo, ¿qué le está pasando? Y tú sabes que todo tiene que hombre... ser muy bueno lo que le está pasando para irse en ese bueno. cambio. Pero yo no pensaba, yo no imaginaba un encuentro con Jesús. Yo iba más allá, porque yo, el hombre que estaba en el mundo, decía, esta mujer me está haciendo infiel. Claro, porque yo estaba en el mundo y yo... Que las haces se las imaginas. Por favor, ya no me des tan duro. Entonces yo dije, algo pasa. Claro. Vamos a ver, porque yo tengo que ser más astuto. Bueno, tengo que ser más astuto. Tengo que pillármela. ¿Para dónde vas, mi amor? Para el grupo de oración. Yo te llevo. Ay, mira qué lindo. Yo te llevo. Y entonces yo... Aquí sí, bueno, yo te dejo adentro. Y entonces me sentaba en la esquinita de atrás para ver quién era el hombre que estaba... Porque yo decía, alguien tiene que estar ahí, claro, por ahí, calentándole el oído. Claro. Entonces yo me sentaba atrás y miraba así. Pero de todo se vale el Señor. Y ahí empezó Dios a sembrar en mi corazón esa semillita de amor. Y empezó ahí, viendo ya por medio del testimonio de mi esposa, ya como su forma de actuar, lo radiante que estaba, pues es que ella empezó a conocer un amor totalmente diferente al amor que yo le estaba dando. ¿Sí? No el amor bajo que yo le estaba dando y lo poquito que yo le daba de amor, sino un amor ya mucho más grande que él no lo podía contener y todo el tiempo en su sonrisa, había una sonrisa en su cara, sus ojos brillaban, todo el tiempo estaba alegre. Yo lograba quitarle la alegría de vez en cuando, pero usualmente estaba alegre. Entonces yo, claro, dentro de mis vacíos y mis tristezas y también tenía mis depresiones, yo decía, hey, yo quiero eso un poquito. ¿Qué es? ¿Qué es? Quería saber qué era. Y así fue que empecé un proceso también. Fue un proceso largo, pero fue hermoso. Y por lo menos yo yéndome aquí por el hogar, sus hijos. Porque ya hubo un cambio en Caro, Hugo también notó esos cambios. ¿Los hijos qué? Bueno, pues los niños, cuando nosotros vivimos todo esto que estamos narrando de esas situaciones difíciles, ellos estaban bien chiquitos,
Y nosotros teníamos una señora que trabajó con nosotros durante todo el tiempo. Y ella lo que hacía cuando veía que Caro se le salía el Chucky o a Hugo y que estábamos fuera de control, pues ella se metía en un cuarto con los niños, ¿verdad? Ella, digamos que fue ese instrumento que el Señor envió a nuestro hogar para guardar a nuestros hijos de esas batallas que habían entre papá y mamá. Ellos, de esa época difícil, claro que estuvieron ahí, pero así cobijados, de esa manera con la señora que trabajaba con nosotros. Cuando empezamos a conocer al Señor, ellos, claro que empezaron también a disfrutar de esa miel, ¿verdad? De hecho, por ahí hay un video de Sofi y Santi chiquiticos. Tendría Santi 2 años y Sofi 3, en donde nosotros hacíamos mucho karaoke en la casa. Y cantábamos las canciones de ustedes. ¿En verdad? Sí. El día de Pentecostés se la saben mis hijos desde chiquiticos. Eso no lo sabía. Bueno, Oye, sí, ¿verdad que sí? Entonces, fíjate que hacíamos karaoke en la casa cuando tomábamos mucho. Y la casa nuestra era la casa del ron, así le llamábamos nosotros. Nuestra casa será llamada Casa del Ron. Así era. Así realmente era. Nosotros tomábamos todos los días, con pretexto o sin pretexto, y hacíamos karaoke, ¿verdad? Pero cuando empezamos a conocer al Señor, ya empezaron los karaokes a cambiar. Entonces, es lo que dice Hugo, ya empezaba la música. Porque bueno, exacto, allá iba. ¿La música la conocieron ya estando en las cosas de Dios o anteriormente cantaban? No, o tenían un gusto musical, ¿no? No, yo después de este caminar, yo también hice un retiro que Caro hizo, me invitó y yo fui. Y ya estando en el retiro, a mí me llamó, de hecho yo tuve un encuentro con el Señor por medio de la música. En algo que me invitó Caro. Pero cuéntales. Ay, Dios, ¿en serio? Cuéntales cómo fue eso. Sí, porque fue ese día. Cuéntales lo de los famipuntos. Bueno, yo como siempre estaba tan caído con mi esposa, siempre iba abajo, entonces yo tenía una estrategia que se llamaban los famipuntos. Entonces yo trataba de ganar puntos con mi esposa para después redimirlos. Pero los redimí en una noche. Todos los redimí en una noche. Está interesante, cuéntame más. Entonces yo, ¿cómo ganaba puntos? Pues, vamos al cine, bueno, ya después acompáñame al grupo de oración, bueno, yo voy al grupo de oración, acompáñame a la asamblea, no sé qué, bueno, al seminario, no sé qué, yo, bueno, iba ya cuando... O sea, ya Caro estaba en todo. Ya estaba yendo a todo. Sí, porque seminario, una cosa... Me invitó a ¿qué era eso? Un congreso. Eso era una vigilia. Una vigilia. De oración en el colegio, en la Humboldt. Yo no sé, era la Humboldt, yo no sé dónde era. Lo que sé es que había, cuando yo entro ahí, habían como 500 personas brincando, alzando las manos. Y yo dije, no, para mí eso fue un golpe fuertísimo. Claro, de la renovación. De la renovación. Y yo llegué así, bueno, estos manes están peor que yo, ¿vale? están más sollados que yo. Entonces yo hubo un momento que le dije a Caro, yo me siento como en la vivienda, en el lugar equivocado. ¿Qué es esto? Pero espérate un momentico, te voy a decir cómo fue. Había 500 personas, ¿verdad? Estábamos alabando al Señor, adelante el ministerio, y bueno, Caro, en su alegría, danzándole al Señor, alzando las manos, y Hugo en una silla Rimax, sentado así, y me hace así, como un niño así, cuando le hace la mano así. Siéntate. Pero con la cara así. Yo estoy en la vivienda, en el lugar equivocado, me voy, no soporto más. Y yo dije, este gozo no me lo quita nadie. Bueno, Señor, si tú te vas, en verdad, ese día yo dije, pues que se vaya. No me importa nada. Que se vaya. Y él se fue. Y yo seguía alabando al Señor. ¿Y qué pasó, señor Hugo? Bueno, yo cuando estoy llegando a la puerta, cuando voy caminando a la puerta, sentí que las alabanzas se calmaron. Y de pronto empiezo a escuchar una guitarra. Y a mí la guitarra siempre me ha gustado, siempre me ha fascinado. No sabía ni tocar guitarra, ni conocía nada. Y yo, bueno, ni cantaba. Pero escuché que empezó a cantar a alguien. Me encantó. Y después volteo y empieza a dar su testimonio con una guitarra
Ambrioris Padilla. Imagínate. Y yo quedé impactado y lo que yo recuerdo de esa noche es que, de ese día, es que una frase que al finalizar él dijo, bueno, no se puede, ninguno de los que están aquí se pueden ir sabiendo que no morirán sin ver al Dios reinar, sin conocer la gloria de Dios. Y yo estaba con ese deseo de que yo quería algo diferente a lo que estaba viviendo. Cuando él cuando él dice esas palabras, yo digo, me las estás diciendo a mí. Él me la estaba diciendo a mí. No moriré sin conocer la gloria de Dios. Yo quiero conocer la gloria de Dios. Yo quiero ver al Señor reinar. Yo quiero ser feliz. Pensé en ese momento. Y el Señor ahí me reafirmó. Después de eso, Caro me invita, pero yo seguí después en mis cosas. Pero después el Señor me invita, Caro me invita a un retiro. Yo voy al retiro y obviamente la parte musical me atrapó. Por ahí te enganchó. Y la música empezó a llevarme a un encuentro cara a cara con el Señor. Fue impresionante. Y yo lloré y en fin, fue un encuentro hermoso. Pero yo quería más. Empecé a sentir, me siento cómodo, esto sí es, yo quiero seguir más, conociendo más, ¿qué tengo que hacer? No, ahora puedes servir. Y se me abrió una opción de empezar, yo me acerqué al coro, al ministerio y le dije, yo quiero cantar. ¿Y sabes cantar? No sé, pero pónganme a cantar. Y me pusieron a cantar una canción y los más dijeron, tiene madera este pelado y tal. Este pelado, todavía soy pelado. Y entonces me empecé a servir con ellos. Un retiro, dos retiros, y empecé a servir con ellos y me fueron enseñando cómo tocar guitarra y empecé a aprender a tocar guitarra y me quedé sirviendo con ellos mucho tiempo en ese tipo de retiro y empecé a conocer a un Señor por medio del servicio y empecé a darme cuenta que aún yo considerándome poca cosa, porque como estuve tan hundido en el barro sucio del pecado, yo sentía que no podía ayudar a nadie y ahí empieza el Señor a mostrarme que puedo ser luz también, que Él me puede utilizar en mi pequeñez para ayudar a otros. Y yo dije, esto es lo máximo, por fin siento que sirvo para algo. Cuando antes estaba deprimido, sumergido en la depresión, en la tristeza, de encontrar que el Señor me mira y por medio de que una cancioncita que yo cante, la gente cómo empieza a desahogarse, a encontrarse con el Señor así como yo me encontré. Yo decía, qué espectáculo. Y eso me enganchó muchísimo a seguir sirviéndole al Señor. Y claro, ¿cuándo empezaste a cantar tú? Uy, ese cuento es buenísimo. Bueno, en el grupo de oración, en donde pues, yo seguía asistiendo los viernes, pues no había ministerio. Y cuando ya Hugo empieza a ir al grupo de oración, el Señor empieza, ya él estaba cantando también en el servicio del retiro. Entonces decía él, bueno, vamos a cantar aquí. Y voy a cantar aquí. Y yo decía, yo quiero cantar al lado de mi esposo. Pero pues te cuento, cuando yo estaba en quinto de primaria, un profesor de canto me dijo, usted no tiene voz. Entonces, pues la verdad yo siempre me creí ese cuento, ¿verdad? Usted no tiene voz, usted no tiene voz, usted no tiene voz. Y sumado a que todo el mundo cuando yo hacía los karaoke, que me emborrachaba, pues me ponía a gritar, pues Caro no tiene voz, ¿verdad? Entonces, llega el momento del grupo y Hugo empieza a servir y, bueno, vamos a llevar 2 micrófonos. La primera vez fue pues fuertísimo, porque pues yo recuerdo que pues, tenía mucho miedo, si habríamos ensayado ni me acuerdo. Lo que me acuerdo es del miedo y del pánico que tenía de estar ahí en la comunidad que me había visto nacer, ¿verdad? Poner ahí al servicio algo que no estaba, ¿verdad? En Caro. Y así empecé con Hugo en el servicio, en el grupo de oración. 1 año o 2 años después de ese servicio ahí en el grupo, los viernes, un día Hugo no fue, me fui yo sola, con un hermano que me apoyó en el piano, ¿verdad? Entonces ya Caro iba sola, sin Hugo. Ese día Hugo no pudo y cantamos. La prédica de ese día fue la prédica de los talentos, la parábola de los talentos. Entonces, al final, en el grupo dijeron, ¿quién quiere dar testimonio de la prédica, de lo que hoy ha vivido aquí? Entonces una hermana de la comunidad dijo,
yo tengo que dar testimonio. Todo el mundo estaba así atento a ver qué era el testimonio que iba a dar la hermana. Y la hermana lo que ha dicho es, bueno, yo tengo que decir algo, en verdad, yo he visto cómo esa palabra se cumple, porque yo he visto cómo el Señor ha multiplicado el talento de Caro. Entonces, pues esa señora, ¿por qué va a hablar de Caro? Entonces yo quedé así, delante de toda la comunidad, y yo, claro, diga, para ver, porque cuando yo te tengo que decir, Caro, que cuando tengo que ser sincera. Cuando yo te escuchaba cantar con Hugo las primeras veces, yo decía dentro de mí, por favor, que se calle, me desconcentra. Y hoy yo soy testigo de que eso poco que ella tiene, que tenía, cómo el Señor lo ha multiplicado. Y yo me quedé así, yo dije, bueno, Señor, gracias. Bueno, así empezó Caro a cantarle al Señor en la comunidad donde nací, en mi comunidad. Y claro, venciendo muchos miedos, porque pues no ha sido un proceso fácil. Yo reconozco que mi esposo tiene un talento, un don extraordinario para la música, don extraordinario que siento que no es el don mío, pero que hoy reconozco que el Señor, si quiere, que acompañe a mi esposo y que le alabe también. Y que además se complementa. Bueno, mira lo que decía Hugo hace rato, ¿verdad? ¿Qué? Que ahí está el balance también, sí. Porque ella, con su don de la palabra, que él lo decía, lo aclaro, porque antes de empezar a grabar, obviamente conversamos, y eso lo decía Hugo. Cuando yo ya estaba colocando los micrófonos, decía, ¿quién habla más? Y bueno, que lo diga la gente. ¿Quién habla más? Ya está claro. Pero bueno, mira qué bonito, en medio de tanta dificultad, también lo comentábamos antes, era qué deseaban compartir con las personas que nos están viendo ahorita en este momento en el podcast o escuchando en las plataformas. Y decía es que el Señor los rescató. Sí. O sea, qué bonito que se abran, que compartan sus experiencias, de que se den cuenta las personas que nos están viendo en estos momentos o escuchando, de que sí se puede. O sea, vas a tener dificultad, ¿cierto? El camino no ha sido fácil. Vienen de situaciones totalmente diferentes, ¿verdad? Pero que de cada una de esas situaciones el Señor se vale, ¿verdad? Se vale. El Señor se vale para sacar algo bonito. Hugo, ¿qué puedes comentarle a las personitas desde tu experiencia cuando me dices que comenzaste a ver ese cambio en Caro? Una persona abre su corazón, ¿verdad? Alguien en la pareja abre su corazón. ¿Sí ves un cambio en toda la familia? Sí, sí se ve el cambio en toda la familia. Después de, mira, el Señor siempre está ahí en la puerta tocando, pero es tan caballero que no entra sin ser invitado, sin que le abran la puerta. Y en este caso mi esposa le abrió la puerta al Señor. Pero cuando tú le abres la puerta al Señor, Él entra y todo lo abraza de una forma que o sea, no puedes no dejarte abrazar del Señor. Él entra, pero Él es el Rey. Él entra al hogar a ser el Rey del hogar. Hoy en día el Señor es el Rey de nuestro hogar. Nosotros todos se lo consultamos al Señor, al Espíritu Santo. Hoy en día cualquier decisión se la consultamos al Espíritu Santo. Mi esposa decía, la casa del ron, esa era antes. Hoy nuestro hogar es la casa de oración. Amén. Nosotros todos le servimos al Señor. Con mis hijos, oramos juntos, en familia. Mira lo hermoso que es cuando una sola de las personas le abre el hogar al Señor. Nuestro hijo, tenemos una anécdota muy hermosa de nuestro hijo Santiago, que es el menor, y él tendría como 5 años, y tenía una tarea en el colegio, y la tarea en el colegio era decir cuál era su libro favorito, cuál era su canción favorita, y qué quería ser cuando fuera grande. Imagínate un niño de 5 años, claro, yo quiero ser Messi, yo quiero ser Ronaldo. Cuando delante de todo el curso tenía que decirlo. Mi hijo, cuando le preguntaron qué quieres ser cuando seas grande, él dijo, yo quiero ser organizador de santos. Ok, contesto. Se inventó la profesión. ¿Por qué? Porque cuando nuestro hogar se llamaba la Casa del Ron, teníamos unas amistades. Cuando nuestro hogar fue casa de oración, el Señor nos cambió todas nuestras amistades.
y empezó a darnos amigos seminaristas, amigos sacerdotes, a cambiarnos, porque Él se encarga de cambiarte ese ambiente para irte, obviamente, purificando un poco más y en ese camino de salvación, ¿no? Todos nuestros amigos, cuando llegaban a la casa, los seminaristas les llevaron un santo, nuestro amigo sacerdote, les llevó un santico, y empezó una colección de santos, mi hijo, que yo no sé cuántos tiene ahorita, 60, yo no sé cuántos santos. ¿De bulticos, imágenes? Sí, que le Ok. traen de toda parte del mundo. Cuadritos de todo, o sea, todo lo que Cuadritos, esté todo. religioso. todo. Ok. Entonces yo quiero ser organizador de santos. Él tenía, desde chiquito siempre ha tenido Legos. Y llegaban los primitos y él se le acababan los Legos, los pateaban, no sé qué. Un día le quitaron la cabeza al San José de un balonazo. Y eso hubo gritos. Lloró. El Lego se lo partía y no pasaba nada. Pero el San José lloró, nos tocó salir a correr, a buscar cómo pegarlo y que quedara. Hoy día Santi tiene ¿cuántos años? Tiene 13 años. Ya está grande. Y Él- todavía tiene sus colecciones. Su de libro santos. favorito, la Biblia, delante Ok. de todos los niños. Y su canción favorita en esa época, Bendita Eucaristía. En nuestro matrimonio él la cantó. ¿Tendría qué? ¿7 años? Así 7 sí, años, sí. 7, 8 años. 7, 8 Y años. cantó Bendita Eucaristía. En el En la matrimonio comunión nuestro, en la de comunión. nuestro matrimonio. Imagínate, bueno, ahí tiene un músico más. Sí. Sí. Entonces sí, el Señor cuando entra, el Señor Organiza. por donde tú le abras un poquitico, Él entra. Y Él entra, eso con fuerza, Él entra con poder al hogar, ¿sí? Y eso es lo importante, poder abrirle, así sea un espacio pequeñito, porque Él, por donde entre después, el hogar queda ya. Qué lindo. ¿Sabes qué punto quiero tocar también? Que lo hablábamos antecitos y era que así como el Señor organizó ese hogar, ¿verdad? Ya cuando lo conocieron, también se volcaron al otro extremo. Sí. Que era, conocimos al Señor, entonces queremos servir en todo momento y se olvidaron de esa misión primera, Vamos a ¿cierto? dejar a que mi esposa hable porque no ha hablado. Que ella se Está exprese. viendo tú. No, es que definitivamente fue tanto el amor. Yo creo que la misericordia que experimentamos nosotros fue maravillosa porque yo creo que una de las cosas más fuertes cuando uno está viviendo en pecado es que uno se culpa y uno se condena, uno Sí. es el propio juez, Consecuencias, sí. Sí. ¿verdad? Pero cuando tú te das cuenta que el Dios creador del cielo, del universo, te ama. Y te ¿verdad? llama con tu nombre. Y te llama Aquí con estoy. tu nombre. Es maravilloso sentirse amado, sentirse mirado, como decía Hugo. Entonces, uno quiere decirle, sí, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y es verdad, hoy todavía seguimos diciéndole, Señor, haz conmigo lo que quieras. Pero hemos entendido algo y es, nuestra primera misión es nuestra familia. Nuestra primera misión son nuestros hijos, porque de hecho es la primera responsabilidad que nos entrega el Señor. Somos papás, Claro. somos papás de unos niños que tenemos que protegerlos y cuidarlos. ¿Y qué hacemos con ellos? Pasó que cuando conocimos al Señor, quisimos entregarle nuestra vida, le entregamos todo nuestro tiempo. Y todo nuestro tiempo es, si el lunes nos llamaban a hacer un rosario, pues vamos. Si el martes nos llamaban a dar una charla, pues vamos. Si el miércoles teníamos pastoral, pues vamos. Pues si el jueves vamos a hora santa. Y si el viernes entonces había grupo de oración, vamos. Y el sábado íbamos a los ancianatos a visitar los ancianatos. domingo, pues, la Y el domingo, Eucaristía pues, la dominical. Eucaristía Nos dominical, tocaba. que la cantábamos en la parroquia. Entonces, todos los días, todo era el Señor en servicio, ¿verdad? Hacia afuera. Claro. Y nuestros hijos chiquitos, que es claro, ya no veían peleas, pero entonces empezaron a decir, La bueno, la ausencia de los la ausencia papás. de papá y mamá. Y se esperaban a que mamá y papá llegaran y nosotros llegábamos a las 10 y ellos estaban dormidos. Entonces no tuvimos un equilibrio, ¿verdad? Y realmente hubo una época en donde ya Hugo empieza como a darse cuenta, Hugo más equilibrado que Caro. Entonces, viste, no te tiro Entre todo. otras cosas. No te tiro todo lo tuyo. Sí, ya Gracias, se está gracias, qué reivindicando. O sea, qué hermoso. Entonces Hugo empieza a decirme, Caro, para. Epa. ok. Para que todo le dices que sí. Para que no podemos los niños. Y yo no entendía. Claro. Pues ya el Señor nos había quitado una ceguera, pero yo todavía seguía sorda, ¿verdad? Entonces, no, sí. ¿Cómo vas a decirle que no al Señor, Hugo? Hay que hacerle. Si el Señor nos salvó, si el Señor... Hay que hacer... No entendía.
Entonces, pues el Señor hace lo que tiene que hacer para hacer ver a los ciegos y escuchar a los sordos. Total. Y fue lo que comentábamos ahorita, Claro. que realmente el Señor ya le dice a Hugo, le muestra a Hugo una opción que en ese momento para mí era una locura, pero Hugo la tenía muy clara y era que nos fuéramos de Colombia. En el año 2019 Hugo empieza a ver la opción de irnos de Colombia como familia, vivir fuera de Colombia. Y yo decía, pues Hugo está loco. ¿Qué va a pensar él que nos vamos si aquí tenemos trabajo, aquí tenemos familia, aquí Aquí ya tenemos nuestra vida se servicio? arregló, ya conocimos Sí. al Señor. ¿Qué nos Sí, vamos o sea, tenemos todo, todas las comodidades, ¿verdad? Todos nos llaman, servimos, en fin, todo. Y él quería irse. Yo decía, pues no va a pasar. Y oramos mucho. Él, en verdad que, mira, una de las cosas que tiene Hugo es que cuando él se propone algo, él cumple, él sabe alcanzar esos objetivos. Él, Disciplina. Sí. ¿Sí? Él es, o sea, impresionante. Entonces él se propuso eso y en 11 de noviembre del 2019 nos habían llegado las visas aprobadas a toda la familia para irnos a vivir a Canadá. Wow. Cuando ese día llegaron las cosas y me puse a llorar, yo dije, pues yo no me voy y él, pues te quedarás porque yo sí me voy. Entonces yo decía, bueno, y se me desarmó el matrimonio, ya estábamos casados Claro. en el 2019, nosotros nos casamos en el 2018 por la iglesia. Y en el 2019, cuando llega eso, dije, Señor, pero nos casamos para separarnos, ahora él se va y yo me quedo. Y entonces este hombre, qué bicho le picó. Y realmente fue orar mucho. Miren que pasó algo como 10 días después de ese día que llegaron las visas. Él me dijo, vamos a orar. Entonces oramos en el cuarto y yo tenía una Biblia en la mano y yo dije, bueno, Hugo, que sea el Señor el que nos hable. Que sea el Señor el que nos hable. Y Cuando esto te pasó sientan así. a Dios. Mira, eso pasó así, fue algo increíble. Porque él me decía, si no, yo me voy y tú te quedas. Ok. Entonces yo O sea, decía, ya él la tenía nos separamos. clara. Él la tenía clara. Él la tenía clara. Entonces yo decía, que Dios nos hable. Vamos a orar y empezamos a orar. Él sacó la guitarra y empezamos a orar. Y la Biblia. Entonces le dije, ¿sabes qué, Hugo? Abre tú la Biblia. Y se la entregué yo a él, así. Y entonces él abrió la Biblia. Hechos de los Apóstoles. Había un mapa en Hechos de los Apóstoles. Los viajes de San Pablo. Tal cual. Y el título era Pablo se separa de Bernabé. Cuando yo vi eso, Hugo lo empieza a leer. Yo empiezo y yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué no abrió la Biblia un salmo? O no sé, en cualquier otro lado, Señor. Y efectivamente, él lo leyó y terminó de leer la palabra y él dijo, ¡bien! ¡Nos vamos! Yo decía, no puede ser. No nos vamos. Yo tengo que discernir esta palabra. Y efectivamente yo me quedé luego leyendo y yo entendí con la lectura de esa palabra que sí nos íbamos a separar si no nos poníamos de acuerdo. Claro. ¿Verdad? O sea, de hecho Pablo y Bernabé no se pusieron de acuerdo, por eso es que se separan. Tenían unas diferencias y yo entendí que si esas diferencias Hugo y yo no las resolvíamos, íbamos a terminar separados, él por un lado y yo por el otro. O sea, literalmente desde ese testimonio. Desde Imagínate. esa, o sea, fue Más espejo no pudo impresionante. Entendí eso, ya aceptar, doblegar mi parecer y dejar todo por irme a un sueño de él, porque no era mi sueño. Fue durísimo, pero el Señor me ayudó mucho, yo busqué mucha oración. Hugo se fue el 28 de diciembre del 2019 para Canadá y me dejó aquí organizando las cosas. Dejó a una mujer insegura, con miedos, y bueno, ya decidida a irse, pero con mucho temor. Claro. Hugo viene por nosotros como en enero, finales de enero, como el 28 de enero del 2020, y cuando regresa se encuentra con una Caro. ¿Cómo te encontraste con Caro? No, ya más decidida, De que sí. sí que sí, más como apoyando la idea y ya decidida. Decidida. Él se sorprendió porque pues, esta no es la misma Caro que yo dejé, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya era tomar la decisión y vivirla bien vivida. Ser consciente. Ser de que consciente y saber que mi decisión era mi familia. ya- Claro. Dejaba todo por mi familia. Había algo
bien fuerte, y es que nos íbamos con los 2 niños menores. El mayor no se iba con nosotros. Ok. Y eso para mí fue extremadamente duro, ¿verdad? Eso era lo que más me jalaba a quedarme aquí, Claro. mi hijo mayor. Pero bueno, no, Caro se va por un año. Entonces habló con su hijo mayor, hijo, nos vamos por un año, y mi hijo mayor es como un papá, ¿sabes? Mami, ve, disfruta. No sabíamos que venía pandemia ni nada de lo que venía en el 2020. Yo voy a ir a visitarlos y todo, y vivimos en familia esa experiencia. Mientras tanto, yo sigo estudiando aquí, y bueno, sí, está bien, como que sí, señor, vale, está bien, nos vamos. Y así fue. Nos fuimos para Canadá los primeros días de febrero, y un mes después, Pandemia. pandemia. Fuerte. Sí. Muy fuerte. Pandemia, Encerrados allá, pandemia marcó muchas vidas, ¿no? Y marcó la nuestra también. marcó la nuestra. Y yo te contaba ahorita que hasta de las cosas malas se vale el Señor para sacar cosas buenas. Y dentro de eso bueno que sacó fue que nos permitió estar unidos en familia, solos, concentrados en familia, porque hubo momentos de aislamiento y nos tocaba estar en un apartamento muy pequeño, todos encerrados prácticamente, ¿sí? Y nos permitió conocer más a nuestros hijos, la realidad de nuestros hijos que era desconocida, porque como estábamos en el extremo, como tú decías, había realidades de ellos que no conocíamos. Eso, ese pensar, ¿cierto? Es Sí. que Poner siempre he la dicho, mirada a nuestros hijos. Total, que cada cabeza es un mundo, siempre lo he dicho. Cabeza es un mundo y qué difícil saber, empezamos a conocer tanto a nuestros hijos que empezamos a entenderlos y ver que realmente ellos tenían también vacíos, empezaban a tener vacíos en sus vidas por causa de, fíjate, nosotros no queríamos hacer el mal, ¿sí? Porque estábamos sirviéndole al Señor, pero habíamos generado en ellos ciertos vacíos y ciertas tristezas y unas heridas. Pero Inseguridades, es todo. inseguridades. Y el Señor nos permite ahí entrar en esa comunión con ellos también y entrar en oración, porque empezamos a orar mucho, empezamos a orar por esta pandemia que llegó en ese momento, por la salud de tantas personas. Empezamos a vivir esos momentos como de comunión y de unión, ¿cierto? O sea que el Señor ahí nos permitió estar más íntegros en familia, ¿cierto? Complejo. Sí. Bueno, chicos, yo de verdad les doy las gracias por haber aceptado esa invitación. Yo sé que no va a ser la última, sino la primera de muchas. Pero de verdad no es fácil abrir el corazón así, ¿cierto? Muchas personas quizás ven a los músicos, a las familias, pues en nuestra iglesia católica, ¿verdad? Me incluyo porque pues hacemos parte también de una familia de músicos. Y siempre las personas nos ven y qué lindo, mira cómo sirven en familia, el Señor pues los bendice en cada paso, y sí es cierto, pero no deja Hay de historia. ser, exacto, Hay historia. no deja de ser duro muchas situaciones que uno vive. Entonces de verdad les agradezco esa apertura que, Caro, desde un principio yo dije, ¿qué no pregunto? Para de pronto no quiero ser cierto y respetuosa de pronto con algunas preguntas, pues puede pasar. Pero Caro sí dijo, no, para el Señor. Y lo menciono porque las personas pues se dan cuenta, ¿verdad? Para las que no nos ven, ya saben, en Julie Josh TV en YouTube, ahí nos ven. Para quienes nos escuchan, pues también los invito a que vean el video porque conocen a la persona detrás de la voz. Y me gusta mucho eso. Entonces, de verdad, gracias por abrir su corazón, por sincerarse y por mostrar este pedacito, porque yo sé que es un pedacito de muchas cosas que el Señor ha hecho, que ha obrado y que seguirá haciendo. Entonces, familia, yo sé que el Señor toma cada corazoncito que necesita de este mensaje. Vamos, Hugo y Caro, para ya ir cerrando este episodio, a dejarle un mensaje a esa persona que los está escuchando, los está viendo. ¿Qué quisiera, Hugo, dejarle? Que el Señor te inspire. Yo sé que el Señor es el que inspira allí. Entonces, ¿qué quieres transmitirles a ellos? Bueno, yo quisiera darles a conocer a ese gran amigo que conocimos nosotros un día en un Pentecostés.
al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hoy en día maneja nuestro hogar, nos ayuda a tomar todas las decisiones en nuestras vidas y es el que guía nuestras vidas y las de nuestros hijos. Yo quiero que ustedes, si no lo conocen, le abran la puerta al Señor y la puerta al Espíritu Santo, que Él es el mejor consejero y Él es el mejor guía en este caminar. Como parejas estamos llamados a vivir y a buscar esa salvación que nos llama el Señor. Entonces, tratar de no perder el rumbo, y si te pierdes por alguna razón, encontrarlo de nuevo por medio del Señor. Es la única forma. Tener al Señor en el medio de la relación como ese tercer hilo que fortalece la relación. A nosotros nos sacó el barro sucio del pecado. Si nos sacó a nosotros, el Señor puede hacer maravillas con cualquiera de ustedes, con cualquier relación, con cualquier matrimonio, con cualquier depresión, con cualquier ansiedad. El Señor todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Así que ánimo, ábranle la puerta al Señor, que Él hará lo que Él sabe hacer, salvar vidas y ayudarnos. Amén. Bueno, Caro, yo te voy a dejar para el final porque ahorita viene una pequeña sección antes de finalizar. Entonces el cierre lo haces tú por los dos. Bueno, esta sección son preguntas súper sencillas. Son súper sencillas. Yo voy a tener aquí mi machete. ¿Ustedes cómo le dicen o cómo le decían en el colegio cuando tenían que leer? Machete. La copia. La copia. Coloquen cada quien en los comentarios cómo le dicen en sus países. Vamos a interactuar aquí en los comentarios. Dale, pues. Bueno, ¿cuál es su plan favorito? ¿Leer, cine o pues en la parte musical, ya que estamos hablando con música? ¿Cuál es su plan? Como pareja. Como pareja, sí. Que los vayan conociendo. Está muy fácil. ¿Cuál? A ver, dime cuál. No, como pareja, obviamente, Caro quiere estar todo el tiempo orando y sacando canciones. Eso, O sea, yo pensé. oración, orar. Ella Tal como cual. que, ¿será que sí? Orar. Ok. Eso. ¿Té, café o alguna otra? Fácil. Café. Ah, bueno. Son Cafeteros del total. equipo, del Team Josh. Yo, bueno, voy a decir algo. Yo soy mucho como de chocolatico o té. Pero yo últimamente está como que jalándome. Pero tomo más el café helado, ¿sabes? ¿Sí? Bueno, Ah. estando aquí en Barranquilla. Pues aquí, para los que no saben, estamos grabando hoy en Barranquilla. Y este climita hay que verlo. Sí. Yo, Tremendo. gracias, Señor, Pues aquí por la vida. no provoca un chocolatico caliente con queso No, derretido. pero en el interior allá en Medellín, sí. delicioso. La finquita, frito, chocolate, Bueno, con arepita, nos con lo quedan quesito. debiendo, ya saben. Están invitados. Eso. Desde ya. Bueno, cuéntenme alguna anécdota, no sé, puede ser chistosa, de ustedes como pareja. Bendito Dios, chistosa. Algo que les haya pasado quizás en el servicio, no sé, o con sus hijos, no sé. Algo que nos quieran compartir. Ya se acordó de algo. No, es que la chistosa la compartí ahorita de ese. A mí me da mucha gracia lo de los talentos. Ok. Bueno, cuando estábamos empezando. Mira que ahora viene la época de Navidad. Sí me acordé de una. No, pero cuenta anécdotas tuyas, por favor. No, pero es el ministerio. Estábamos en una Señor. parroquia. Oye, este cuento. Estábamos en una parroquia. Lo que pasa es que, bueno, fíjate, yo les dije desde el principio que yo no conocía al Señor y mucho menos la música de Dios. Ok. Yo he venido aprendiendo, claro, y me tocó un servicio en Navidad y yo, ¿qué canciones de Navidad? Yo no me sé canciones de Navidad. Ok. Y me ponen a cantar. Y entonces, la única que me sé es Tutaina. Ok. ¿Quién quiere tu taina? Eso fue Entonces, así, eso fue así. había una cantidad de Había niños. unos niños en la parroquia. Había muchos niños. Y Hugo, con el micrófono empoderado, así, con todos Bueno, nosotros. niños. ¿Quién quiere Tutaina? Y todos los niños, no, pues no, Tutaina es porque no me sé más. Pero los niños dijeron, ¡no! Y Hugo, pues va tu taina. Y nos tocó cantar Tutaina porque eso, los Dios. músicos que estaban ahí muriéndose de la risa, los Ese niños cuento. regañados bailando, pero no me sabía más. Pero bueno, salvó. Salvó el Ay, momento, salvó el sí, momento. claro. Ay, Dios mío. Yo no tengo así como que, Mor, ¿te acuerdas de algo así?
De servicio. Bueno, para quienes no saben, porque el que nos escucha no saben que estamos aquí, a veces el podcast, Julie y yo, lo que pasa es que Josh es detrás de cámara, pero él hace el podcast conmigo. ¿Alguna anécdota? Ay, no es que de pronto muchos. En el aeropuerto. Sí. ¿Cuál? Cuando Ya te acordó. Pero bueno, ven, siéntate aquí un momentico, ven, entra así, así. Y lo voy a tirar al agua. Venga para acá, ven, siéntate, cuenta. Bueno, Estamos en Barranquilla. Sí, estamos en Barranquilla. Valga la Él aclaración. está en Bermuda, bueno, no importa. Sí, pero estamos en la costa. Pégate aquí, bueno, yo creo que se escucha, ¿no? Sí, Sí. bueno, en la casa de escuchar, bueno, pasó que estábamos en una misión que íbamos, y bueno, no creo que se me están escuchando, en una misión que íbamos, y bueno, los baños Estaban full y nos iba a dejar el avión si él no iba rápido, pero tenía una urgencia. Sí, había una urgencia, entonces, cuando yo entro al baño de los hombres, entonces estaba así lleno, yo dije, bueno, voy a tener que meterme lo único que estaba disponible era para las personas imposibilitadas. Y yo dije, no, yo no aguanto más y me tocó meterme. Y ahí me metí, íbamos por una misión, y me metí. Estaba lleno, pero no tan lleno. Entonces me metí escabullido, que no se diera mucha cuenta la gente, y bueno, cuando ya estaba ahí adentro, terminé, salí, y el baño ya estaba así, pero no le cabía un alma más. Ya. Y cuando yo... Pero la pena que te hizo Sí, hacer. claro, entonces cuando ya yo vi que mucha gente me miró como extraño, como que se quedase ahí metido. Que así no tiene ninguna. Entonces salí literal con una casa, comencé a cojear y todo el mundo, claro, sí, claro, con eso, adelante señora, adelante. Pero eso no fue todo. Yo sentada aquí y yo veo que Josh viene, Josh nos va a dejar. Cojeando. Cuando yo quiere. Sigo cojeando. O sea, yo creo que yo me sentí así como un perrito cuando te mira así como que... ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? Él siempre que llega del baño, siempre le pasa algo. Siempre viene con algún cuento de los baños. Entonces, y él, serio, yo, Viene ay, ¿será cojeando. que no, yo me imaginé, se cayó, se resbaló, el piso mojado, o sea, pues mi Claro. cabeza. Y yo, amor, pero pila. Y entonces ya yo me iba levantando, yo pues con el niño aquí, con Josh en esa época. Y él me dijo, digo que ya cuando venía así, ya él no aguantaba la risa. Él se sentó y él, guau. Yo, pero pilas que nos tenemos que ir. Ya él no podía de la risa. Y entonces me cuenta, y claro, lo que pasa es que él sigue así porque salen como dos señoras Claro. detrás de él Claro. a ayudarle. No se preocupe. No se preocupe, tranquilo, Él no tranquilo, voy. él no pudo caminar bien hasta que se sentó. Y como que siéntate, ya nos montamos el avión, pero deja que pasen las señoras. Ay, no. No. Esa es una de las muchas. De la... Muy Porque chistoso, sí lo muy tengo. chistoso. Gracias. Bueno, chicos, entonces, Caro, ahora sí vamos a cambiar drásticamente, pero es para dejar, yo siempre les pido, bueno, dos cositas. Una, que me encanta esta pregunta, y dos, la que les voy a hacer, la que les voy a hacer después. Pero, ¿qué le dijeras tú hoy día a la Caro de hace 10 años? Buena pregunta. Comienza las cuentas, ¿qué estaba haciendo yo hace 10 años? Buena pregunta, porque eso tiene mucho que ver con el aceptarme hoy, fíjate tú, y amarme. Y te la voy a contestar de esta manera. Hace poco alguien estaba escuchando cómo hablaba de la Caro de hace 10 años y me dijo, Caro, ¿por qué te das tan duro? Wow, cierto. Y yo caí en cuenta y dije, sí, ¿por qué soy tan dura con esa Caro? ¿Ya? ¿Por qué? Y empecé a dejar que el Señor trabajara en ese amar a esa Caro. Creo que, ¿qué le diría a Caro? A esa Caro de hace 10 años, le diría, hija, Dios te ama y vas a poder brillar a pesar de toda la oscuridad que te rodea, ¿verdad? Vas a poder levantar tu cabeza, vas a poder sonreír, vas a poder tener ese gran sueño que siempre quisiste tener. Desde pequeña, o sea, no solo la Caro hace 10 años, sino desde siempre, Caro soñó con tener una familia feliz.
y le diría a esa Caro, vas a tener tu familia feliz y te la va a dar Dios, ¿verdad? Aunque lo que hoy estés viendo sea destrucción, Claro. aunque lo que hoy estés viendo sea un hogar que es una pesadilla, sí vas a poder, pero no sola. Tienes que dejar que Dios entre en tu Y haga, vida. que ponga orden. Eso le diría a la Caro de hace 10 años, que sí se va a poder. Y Que desde me esa- acepte y me ame y no me condene como me condené durante mucho tiempo. Yo siento que uno se da más duro que cualquiera, ¿no? Sí, Total. totalmente. Caro, ¿qué te gustaría que las personas atesoraran? Ese mensaje. Bueno, yo creo que Esas preguntas están muy profundas. Es que, viste, o sea, cambiamos así de la efusividad y Sí, sí, la sí. risa, ¡fum! sí, Muy realmente buena. no hay hogar santo si no es con el Espíritu Santo. Les traje un regalo, de hecho está en mi bolso. ¿Dónde está mi bolso? Ya, Aprovecho. ya, viene la producción. Sí, sí, ahí hay una cajita plateada. Nosotros conocimos al Espíritu Santo, lo conocimos en un Pentecostés en el año 2015 en La Ceja, Antioquia, cerca de donde ustedes viven. Ok. Tenemos que ir. Y ahí nuestra vida se partió en dos nuevamente, porque ya habíamos conocido al Señor, pero el conocer al Espíritu Santo nos hizo entender que no era con nuestra fuerza, sino que era con la fuerza de Él, ¿ya? Que era el Señor actuando a través de nosotros, capacitándonos para amar y para poder perdonar y hacer nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Y ese hogar que tanto añoraba, Caro, pudo empezar a verse gracias a la acción del Espíritu Santo que empezó a renovar nuestra vida y nuestra historia. Entonces, el regalito, que es un detalle realmente, es esta, la medalla de la Sagrada Familia, ¿verdad? Pero les decía al principio, ¿qué mensaje, verdad? El mensaje es que no hay Sagrada Familia Sin el Espíritu. sin el Espíritu Santo. No sé si se alcanza a ver ahí el Espíritu Santo. Y es para ustedes este detalle con mucho amor, sabiendo que ustedes son siervos del Señor y que conocen al Espíritu y le cantan al Espíritu, pero que no basta conocerlo porque no nos alcanzará la vida para conocer la plenitud del Señor en esta vida, ¿verdad? Entonces, llamen al Señor todos los días, háganlo parte de su historia, de su día a día, de sus decisiones, anhelen al Espíritu Santo, háganlo activo en su vida, en su matrimonio, en todo, para que empiecen a ver cómo Él empieza a reconstruir ese templo que está destruido. El Señor nos regaló una canción, fue de las primeras, y nace de esa experiencia de conocerlo a Él. Se llama Yo soy templo del Espíritu Santo. Y hace poco descubríamos que esa canción, más que llamarlo, es esa experiencia que hemos tenido Hugo y Caro, de haber vivido una reconstrucción. De Qué una bonito. reconstrucción. El Señor reconstruyó este templo que estaba en ruinas, que era un templo lleno de... Hace poco decía la liturgia que la casa la habían convertido en casa de ladrones, donde vendían, ¿verdad? Y el Señor se enojó y fue cuando dijo, mi casa es casa de oración. Y mi casa, mi templo, mi ser, antes era una casa en donde habían telarañas, obscuridad, muchas realidades fuertes. La de Hugo también, ¿verdad? Y llegó el Espíritu Santo con su amor a llenarnos y a limpiarnos y a reconstruir. Y hoy nosotros sabemos que somos templos del Espíritu Santo y que no somos solo nosotros. San Pablo dice, ¿no saben ustedes, hermanos, que son templos del Espíritu Santo? Todos nosotros estamos llamados a hospedar en nuestra alma al dulce huésped de nuestra alma, al Espíritu Santo de Dios. Gracias, qué bellos. Qué hermosa. Bueno, ya ahí ella lo mostró, la Sagrada Familia y el Espíritu Santo. Así es. Ay, con el bebé con la manito en la boca. Qué hermoso. Muchas gracias, chicos.
bueno, vamos a invitar entonces a Hugo y Caro a que nos digan, nos compartan cómo los encontramos en redes sociales, su música, bueno, todo lo que hacen en la Vamos a dejar a mi organización. esposa hablar porque... Qué lindo, mi Pobrecita. amor. Te amo. A mí me encanta cómo ella habla porque es el Espíritu Santo a través de ella. No es ella, es el Espíritu Santo. Oye, no, en todas las redes sociales estamos Hugo y Caro Music, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en Facebook. Y la página web. Tenemos página web que Bueno, vamos a dejar todos los links, como siempre, en la descripción para Hugo que y lo Caro busquen. Music, ¿verdad? No, hugoycaro.com. hugoycaro.com. Ok. Y todo está ahí, pues, en las redes, ahí pueden encontrar, pues, parte de nuestra vida, de las anécdotas que vivimos como esposos y como ministerio, y también esas canciones que el Señor nos ha regalado en oración, que hoy esas oraciones ya no son solo para Hugo y Caro, sino para todos. Parte del testimonio. Parte del Así testimonio. es. Nos identificamos porque el Señor también nos ha regalado como matrimonio de esas experiencias canciones. Así Yo creo Amén. que es cierto, como Él inspira. Sí, claro. Totalmente. Es Él. Es el Señor. Totalmente. Así es. Bueno, familia. Ay, yo con mucha tristeza terminar el episodio, pero ya saben, no va a ser la última, sino la primera de muchas. Así Amén. con Hugo y Caro, nuevamente les doy las gracias. Y no sé si saben o si no les compartimos, aquí nos despedimos con esa frase que es nuestra bandera, que es: nos vemos la próxima, siempre para adelante, siempre con Dios. Chao, chao. Chao, chao. Chao.